Ya, muy buenos días, queridos alumnos que están presentes ahora en la clase y los que después nos van a ver de forma asincrónica. El día de hoy, obviamente, como ya es tradición, tengo el agrado de presentar al profesor Ignacio Quintero, profesor de la asignatura de fisioterapia del departamento de kinesiología, de agentes físicos, agentes electrofísicos ahora. Sí. El día de hoy nos corresponde revisar sobre las corrientes diadinámicas y las corrientes de Travers. Partimos con Travers, profesor, que es como Ya, más amigable y más sencillo, ¿le parece? yo creo que sí. Eh, Me interesaría mucho que nos hablara un poquito de esta corriente, ya que es un tanto, entre comillas, distinta a lo que hemos visto, partiendo que es monofásica. ¿Ya? Es una corriente unidireccional, como cuando usábamos estas para las parecidas a las que usábamos para estimular músculos de nervado. Entonces ahora me gustaría, profesor, que usted partiera señalando cómo es posible que una corriente que tiene una duración de fase bastante ancha, para lo que hemos aprendido durante todo este semestre, pueda tener efectos analgésicos. Bueno, como, como hemos visto anteriormente, en lo que se refería a las corrientes del TENS breve e intenso, a medida que aumenta el tamaño de la fase, en este caso son 2000 microsegundos, ¿no es cierto? Tenemos una fase irritativa, eminentemente irritativa, que tiene efectos muy similares y los mecanismos muy similares al TEN breve e intenso, alta frecuencia y alta intensidad. Y por lo tanto, es una corriente de componente galvánico importante. Y por eso mismo son corrientes que deben usarse por corto tiempo, ¿no es cierto? Y dentro de ese corto tiempo, que podría ser unos 15 minutos como máximo, ahí se pueden intercalar pausas, se pueden intercalar inversión de polos para no ser tan irritativo que llegue al contexto de una quemadura de tipo electrolítico. Así que Profesor, ¿y qué mecanismo de esta, analgesia es el que manda aquí? bueno, aquí el que manda generalmente son los mismos mecanismos que vimos para el caso del TENS breve intenso. Tenemos una alta irritación, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a generar un mecanismo de bloqueo periférico, que ya lo vimos con la circulación antidrómica, produciendo entonces una situación de bloqueo periférico, pero a su vez, por la frecuencia que esta corriente tiene, esto va a generar mecanismos parecidos al de la compuerta y también información nociceptiva importante que va a ir hacia los centros superiores y producir el control descendente del dolor. O sea, tiene una gran ventaja esta corriente. Profesor, usted Pero señaló, dentro perdón, de lo más relevante de la corriente es sus efectos analgésicos, para casos como dolor crónico, por ejemplo, espondiloartrosis, generalmente donde más se usa este tipo de corriente. eso mismo le iba a Cabe preguntar. señalar, profesor, que generalmente en Europa, en los países como Alemania, es una corriente donde se usa bastante, y en todos los países nórdicos también, este tipo de corrientes, para estos casos crónicos de espondilopatías degenerativas, que producen, lógicamente, cuadros de persistencia prolongada. Perfecto. Usted habló de la frecuencia, profesor. Yo ahí puse la frecuencia, pero ¿cómo, Esta es la unidad cómo fundamental de sabemos? esta corriente. Esta es la unidad fundamental de las corrientes, el ciclo eléctrico, que son 2 milisegundos, ¿no es cierto?
y, de fase y 5 de milisegundos de pausa. Por lo tanto, vamos a tener 2000 microsegundos y 5000 microsegundos de pausa. Y vamos a tener entonces un periodo de 7 milisegundos. Y como sabemos que la frecuencia es igual Entonces a el 1 ciclo. partido por t, Exactamente. Por el tiempo. 42.8 creo, 143 se redondea. exacto. Entonces tenemos una alta frecuencia. Si lo llevamos a un símil, es muy parecido al TENS breve e intenso. Lo que lo diferencia del breve e intenso es el tipo de pulso, porque en lo otro es un pulso alternado. Aquí no tenemos la alternancia y por lo tanto, claro, bifásico alternado. Aquí no tenemos esa propiedad y por lo tanto necesitamos, lógicamente, usarla en periodos cortos y tener la precaución de la inversión de la polaridad cada 5 minutos. Si lo vamos a aplicar unos 15, cada 5 minutos vamos a tener que cambiar la polaridad. Eso es relevante. Si no, tenemos el peligro, ¿no es cierto?, de que estas fases irritativas puedan pasar más allá. Recordarlo que el efecto que ocurre en las corrientes galvánicas bajo los polos. Hay un efecto de tipo incluso electrolítico de quemadura que se efectúa en el caso del polo catódico. Si vamos a tener un ambiente donde va a haber bastante tránsito de iones, que pueden ser quemaduras ácidas o básicas en ambos electrodos. Lo que representa, ¿no es cierto?, un daño al paciente. Si el paciente viene a buscar auxilio con nosotros, se puede llevar una sorpresa y en vez de ayudar al paciente, vamos a tener quemaduras, que a veces no son menores, ¿no? Eso. O sea, es una corriente que puede tener gran utilidad, pero también requiere de un cuidado especial para aplicar, y como bien decía usted, sería esta como la reina para patología tipo osteoarticular degenerativa, generalmente que es, como decía usted, que se ocupa harto, espondilopatías, anda muy bien, Travers identificada también como una corriente de, Por lo tanto, analgésica. claro, lo bueno que tienen estas corrientes por los mecanismos de acción es que pueden tener una latencia posterior a la aplicación que puede ser a veces de 2 horas o 3 horas, lo que es bastante importante para pacientes que tienen estas dolencias de tipo crónico cuando se reagudizan los procesos, porque normalmente uno puede vivir con una artropatía de ese tipo un buen periodo sin síntomas, pero cuando están los síntomas y esto se hace intolerable a veces el dolor, o va a ser sometido a quine también, es importante proveer al paciente de una modulación de su dolor. Así que son bastante útiles en ese aspecto. Y como usted señalaba, entonces acá aplicaría los 3 mecanismos de analgesia que ya hemos visto: compuesta del dolor, control descendente y bloqueo periférico, dada, ¿cierto?, la estimulación que genera A delta y C. Es importante Excelente, que tú, profesor. claro, es importante tener en cuenta que estas aplicaciones son hechas de una forma determinada, de modo que se colocan en la columna vertebral los electrodos que son un poco más anchos que estos electrodos pequeños que a veces usamos. Pueden ser superficies mayores que se aplican paralelamente o sobre la columna vertebral. Hay como 3 aplicaciones clásicas, una superior, una media y la parte inferior lumbosacra. Perfecto, profesor. ¿Algo más destacar de esta corriente? Que en realidad, como mencionábamos, una corriente bastante sencilla en cuanto a su estructura. Es una corriente que ya está determinada. Don Travers dijo que esta corriente es 2 milisegundos de duración de fase y 5 de intervalo. Si usted le pone 1,5, ¿va a tener efectos? Por supuesto que va a tener efectos, pero ya no va a ser corriente de Travers. Así de simple, ¿ya? Exactamente. La Entonces, corriente de Travers se caracteriza, por eso estas corrientes son llamadas también corrientes 2,5.
en el ámbito coloquial del trabajo kinésico. Exacto. Por lo mismo, entonces, tenemos los principios asociados a esto. Si no hay alguna consulta, jóvenes, esta, como les decía, una corriente bastante sencilla. También está el video de cómo programarla y van a ver ustedes que el video de programación es muy sencillo. Es prácticamente el tiempo el que se configura y como bien decía el profesor, aquí hay que tener la salvedad de que si lo va a poner más de 5 a 7 minutos tiene que generar cambio de polaridad, sino para evitar y disminuir los efectos galvánicos de la corriente. Hay que recordar siempre que los efectos galvánicos de la corriente tienen como gran aliado el tiempo, así que si uno acumula mucha carga, mucho tiempo en un sentido determinado de la corriente, puede producir estas quemaduras electrolíticas. Entonces, por eso es importante el conocimiento. Uno puede hacer aplicaciones a un montón de cosas, pero si no tiene conocimiento puede someter al paciente a accidentes. Por eso que usualmente en ambientes donde no hay mucha formación académica, estos tipos de corrientes son como guardadas en un baúl. Así que se pierde una gran oportunidad los que no saben bien de entregar al paciente una herramienta que es bastante útil para el caso de sobre todo estos cuadros crónicos de dolor persistente. Eso. Perfecto. No sé si podríamos agregar otra cosa. No mucho. Ya, Master. ¿No hay consultas, jóvenes? No, no hay. Todo claro. Corriente bastante sencilla. Creo que son de las más sencillas que hemos visto este semestre. Bastante útiles, como bien decía aquí la indicación puntual va a ser espondilopatías y a nivel de... Profesor, lo último que se me ocurre a mí que uno podría decir aquí es que aquí los pacientes difícilmente se acomodan a este tipo de pulso, como ocurría con los TENS, ¿no es cierto? Es evidente que aquí no hay mucha acomodación justamente por la fase irritativa que se manifiesta. Eso. Exacto. Excelente. No hay duda, entonces, continuamos con el segundo grupo de corrientes, que son las corrientes diadinámicas. Y aquí me gustaría que partiéramos señalando que así como Travers, su mamá es la corriente directa, la corriente continua, la mamá de las corrientes diadinámicas, entiendo, profesor, que son, no me quedo tan bonito, pero la corriente alterna. Exactamente. Cuéntenos, profesor, un poquito, ¿qué hizo usted, señor Bernard, este francés, giro sin Bueno, tornillo? el señor Claude Bernard es uno de esos genecillos que aparecen cada cierto tiempo, que son parte importante del desarrollo de la humanidad. Siempre hemos tenido a estos genios que nos privilegian a todos de poder, a través de su pensamiento, sacar algunos réditos para todo el mundo, sobre todo para los que están sufriendo, para la humanidad sufriente. Y este señor Bernard fue uno de ellos. Claude Bernard era un odontólogo. Y como todos sabemos, los que admiramos la odontología o de lejos nos acercamos con mucho temor al dentista, al odontólogo, los dolores ligados a esa especialidad son dentro de los top 10 de todos los dolores. La neuralgia del trigémino, por ejemplo, o las disfunciones temporomandibulares. Pues entonces este señor se le ocurrió, sabiendo mucho de corriente galvánica, que la corriente galvánica, como ya lo hemos visto a través de tiempo, y su componente irritativo, produce la analgesia.
y se le ocurrió que podía él hacer analgesia, por allá por los años 50, cercano a la década del 50, se le ocurre hacer esta historia de poder llegar a usar la corriente alterna como origen de su aplicación posterior. Y es así que a través del fenómeno de la rectificación, que no es lo mismo que transformación, ya lo habíamos explicado eso antes cuando empezamos con las corrientes de onda corta, se producía un fenómeno, él produjo un fenómeno de rectificación de la onda alterna de los 50 Hz, que es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos 50, los americanos creo que tienen 60 Hz. Nosotros tenemos 50 Hz. Pues a través de la rectificación de esta onda logra él construir un tipo de corriente galvánica para la aplicación de esto, con los beneficios que vamos a explicar aquí seguramente a través del desarrollo de estas preguntas, profesor. Entonces, usted señaló que él tomó la corriente alterna de 50 Hz. ¿Qué es lo que hizo? La rectificó, o sea, la cambió. Cuando hablamos de rectificación de una corriente, estamos hablando de que la convierte en una onda directa, o sea, en una onda unidireccional, ocupando una fase o las dos fases. Cuando rectifica la corriente y la rectifica en media onda, nos queda solamente la parte positiva sobre la línea isoeléctrica y nos dice que nos vamos a quedar con una hemisinusoide, que sería la que muestra usted arriba claramente, estableciendo lo que serían los pulsos monofásicos. Y entonces él habla de esa corriente monofásica, para darle un nombre, ¿no es cierto? MF. Y ahí tenemos la primera corriente monofásica. Es una corriente directa y por lo tanto unidireccional, con una fase hemisinusoidal que, como la sacó y la rectificó de una alterna, va a tener también la herencia de la fase, digamos, de la duración de pulso de esa fase. Si hacemos el proceso que ya conocemos para sacar la fase, nos va a quedar que esa fase tiene 10 milisegundos de fase. Estamos hablando de 10.000 microsegundos. Bastante pasadito de lo que sería los 500 microsegundos que establecíamos como una fase ya bastante irritativa. Por lo tanto, este tipo de pulsos son pulsos irritativos, pero mucho menor que el que vimos recién. O sea, mucho mayor. Tiene la misma duración de fase de la corriente alterna, cuando metemos los dedos en el enchufe. Lo sentimos. ¿Cierto, profesor? Exactamente. Sentimos lo que, porque ya lo explicamos eso, por qué duele la corriente cuando nos da la corriente. Entonces son 10.000 microsegundos, lo que es una fase considerablemente irritativa. Eso es. Perfecto, pero no contento con eso, señor Bernard dijo entonces, más formas de correr. Claro, él no contento con eso dijo, ya tengo la fase, los 10 milisegundos los tengo como fuente de irritación. Y por lo tanto, puedo rectificar la onda completa. Quiere decir que las dos fases las voy a convertir en una unidireccionalidad manifiesta. Y ahí están. Pero como era la onda completa, tengo que sumar. A los 50 que ya tenía, le sumo otros 50 y tengo que la frecuencia
en estas fases que ahora se van a llamar difásicas, porque eché las dos fases hacia arriba, voy a tener 100 Hz, que es lo que usted colocó ahí. Y le llamé a esta forma como corriente difásica. Entonces ya tengo dos formas de corrientes dinámicas: las monofásicas y las difásicas. Y esta corriente también, aprovecho porque me recordé al manifestar, creo que en la clase que está en YouTube, manifesté que esta corriente, ¿no es cierto?, llamadas como de Bernard, se denominaron diadinámicas porque dia significa a través y odín, de griego, significa dolor, corrientes a través del dolor. Entonces tengo una corriente dinámica monofásica, que es la primera que escribimos aquí, que usted la hizo muy bien en dibujo. Estamos mejorando el pulso, parece, profesor. Y, y la DF, que sería la difásica con 100 Hz. Entonces tenemos dos formas ya, MF y DF. Exacto. Entonces, para la MF yo tengo que hacer, como decía usted, rectificación de media onda. Exacto. Me genera la corriente monofásica, y una rectificación de onda completa significa pasar de la fase negativa a pasarla a positiva. Eso genera la corriente difásica. Entendiendo que estas corrientes son de las primeras que se describen y tienen, como decía el profesor, tienen si bien gran componente galvánico, también han tenido bastante respuesta en algunas patologías, particularmente lo que he visto en las patologías de tipo neurogénicas. Profesor, ¿qué tan cierto es eso? Exactamente. Debido a esta condición de ser altamente irritativas, ¿no es cierto?, producen un efecto analgésico importante bajo lo que ya hemos visto, a través de lo que era el bloqueo periférico. Una intensa estimulación va a producir un bloqueo periférico, una circulación antidrómica importante, que va a producir, como lo vemos en los electrodos cuando se sacan, y algunos pacientes refieren una gran picazón en el electrodo positivo, donde estaba el electrodo positivo. ¿Por qué? Porque se produce una inflamación neurogénica con gran liberación histamínica, y eso es lo que hace que el paciente sienta que le pica la zona y tiene bastante enrojecido ahí. Pero no hay ningún problema, porque si uno lo maneja en forma racional, esto es solamente parte del show, de las corrientes irritantes. Hay que decir también que, al igual que las otras corrientes que ya hemos visto, como el Brain Intenso y la de Travers, aquí esto se ocupa por muy cortos periodos. Incluso, a pesar de que son irritativas, en cierto modo controladas, no debe exceder más de 3 minutos o 5 minutos de aplicación. Incluso durante esos 5 minutos uno puede hacer una inversión de polaridad. Algunas máquinas lo tienen automáticamente programado. Si yo le coloco 5 minutos, a los 2 minutos y medio, automáticamente se cambia. Pero si no tengo una máquina de ese tipo, yo tendría la salvedad de invertir la polaridad manualmente incluso. Eso es. Así. Profesor, pero además se identifican, no contento con el señor Travers con hacer estas dos modalidades de corriente, entendiendo que no existía todavía el concepto del TENS. El señor Bernard ocupa y genera mezcla y genera otros tipos o sea, otras modulaciones de esta misma corriente finalmente, que claro. entiendo, ¿cierto?, van apareciendo, como por ejemplo... Lo que hace es una modulación en el tiempo, modula el tiempo. Y establece esos periodos
donde mezcla monofásicas con difásicas a través del tiempo. Por eso se llama, es una modulación. Es como si fueran verdaderos bursts de pulsos, tanto monofásicos como difásicos, en esos cortos periodos. Y así establece esta modulación en el tiempo. Es como la modulación que se llama en burst. Así, un burst Esta, por de ejemplo, monofásica y difásica. las que aparecen en primer lugar son estas las conocidas como los cortos periodos, o CP. Y llamó a esta modalidad de modulación del tiempo como cortos periodos, porque en esos cortos periodos, ¿no es cierto?, establece este tren de colocar pulsos monofásicos mezclados en tiempos con los difásicos. Y por eso le llamó de cortos periodos. Me quedo muy chicas. Vamos de nuevo. ¿Cuál otra forma de modulación, profesor, identificó el Bueno, señor esto Bernard también? también se le ocurrió que él podía modular la amplitud en los pulsos que eran difásicos. Y le llamó también a ese tipo de corrientes moduladas en el tiempo de largos periodos, LP. Ahora son 6 segundos. Largos periodos. Me quedó horrible, pero bueno, sentí. ¿No se ve o no? Ah, no, no se ve, perdón. Ahí sí se ve o no. Ahí se ve lo que Me quedó horrible, pero la idea era ir entendiendo cómo lo que me tratar de explicar. O sea, Pero pasar. profesor, no se preocupe, no se le ocurra salir de la clase e ir al neurólogo, porque esto no es Parkinson, ¿no? Esperemos que no. Bueno, la idea es, cierto, como bien decía el profesor, ahora es los largos periodos durante 6 segundos, se va creando desde el monofásico hasta llegar al difásico, pero con fase progresiva en amplitud. La fase que se agrega, ¿cierto? Entonces Es aquí, progresiva en amplitud. claro, modula la amplitud. Todo esto, al ser tan manifiesta, va provocando en el paciente el fenómeno de la analgesia. Y también aquí podemos decir, ¿no es cierto?, en el caso específico de las difásicas y de estas últimas de largos periodos, que hay una alta frecuencia, por lo tanto aquí se pueden mezclar los efectos irritantes y así producir el fenómeno que el que, digamos, en el mundo de la fisioterapia se conoce como contrairritación, que es en el fondo lo mismo que hemos visto antes. Uno excita, irrita para obtener analgesia, para que el organismo responda con una forma de modulación del dolor a través del control descendente del dolor y de esta inflamación neurogénica que produce bajo los electrodos esta irritación con la liberación histamínica. Por eso que los pacientes cuando sacan los electrodos dicen, me pica esto. Y es porque se ha efectuado este fenómeno de inflamación neurogénica y el bloqueo periférico. El paciente revela que en el momento que se retiran los electrodos le duele menos, hace menos Tiene sensible. una anestesia, o sea, algunos como una especie de Claro, anestesia en la zona de la aplicación. incluso durante las clases nosotros hacíamos ver que había anestesia con los alumnos y bajo el electrodo le tirábamos los pelitos y comparábamos en el lado contrario. Lógicamente en el lado contrario dolía al tirar los pelitos y en el lado
había una analgesia, no se olía y no se sentía, decía, tengo como dormido esa zona. Y esa es la analgesia importante. ¿Se ha identificado, profesor, bueno, parte de lo que usted ha señalado también con el efecto del reflejo del axón, que tiene un gran componente también a nivel del sistema simpático, o sea, a nivel de la acción vasomotora puntualmente, este Sí, tipo pues, de corriente? claro, el hecho de liberar histamina también es un gran vasodilatador. Entonces, lógicamente que eso produce algunos beneficios para pacientes que tienen en algunas zonas también involucrados algunos trastornos de tipo vasodilatantes, como ser enfermedad de Raynaud, o las úlceras también por decúbito, las zonas donde puede haber úlceras por decúbito. Entonces uno puede hacer una precaución con esto, una labor de prevención en zonas donde fallen estos aspectos circulatorios, como puede ser la zona isquémica de presión, zona Profe, y si pudiéramos determinar, por ejemplo, en estos tocante. momentos, con las dificultades que involucra, por supuesto, con el control del tiempo, con el gran componente galvánico que tienen estas corrientes, ¿cuál sería en la actualidad de las patologías donde esta corriente debería ir casi que de primera línea? Bueno, lógicamente las alteraciones de tipo crónico, como la artrosis, las espondiloartrosis, las artrosis articulares de rodilla, eh, todo lo que sea el manejo del dolor lumbar, sobre todo, crónico, como parte de la modulación del dolor y parte también de las medidas kinésicas, tanto terapia manual, quiropraxia o ejercicio terapéutico. Es una forma también de modular el dolor. Eh, como lo expresó Nelson, uno de los mejores, para mi entender, libros de electroterapia, y Nelson es muy respetado en el ámbito europeo justamente por eso, porque escribió estos textos. Estos tipos de corrientes han sido injustamente relegadas por el hecho de crear en la mente del terapeuta de que son peligrosas por los componentes galvánicos. Pero yo creo que son peligrosas por la ignorancia de los terapeutas en respecto al efecto galvánico y las precauciones que debe tenerlo. De hecho, como dije, debe invertirse la polaridad en los tiempos que se hace. Si son 3 minutos, 1 minuto y medio, ya se invierte la polaridad. De hecho, las máquinas lo tienen automáticamente, las máquinas europeas de mejor calidad. Y el kinesiólogo que sabe, si no tiene estas máquinas tan sofisticadas, puede hacerlo manualmente también. Corta la corriente, ¿no es cierto? Cambia los electrodos y pone el tiempo que resta de la aplicación. Eventualmente yo creo que el mayor daño que se puede hacer a un paciente es por la ignorancia más que por la corriente propiamente tal. Un ignorante es más peligroso que una máquina, así que es más peligroso que la corriente misma, si no aplica racionalmente estos métodos. Perfecto, perfecto, máster. Bueno, y como ya mencioné, también creo yo que dentro de las patologías que destacan en este tipo de corrientes son las neuralgias. Se ha visto resultados favorables, particularmente en neuralgias posherpéticas y también en neuralgia del trigémino, donde han tenido aún tienen una buena evidencia y pudiera ser también que hay ahí un gran componente analgésico asociado y además todo el tema proinflamatorio que estas corrientes se ha descrito, pudiera ser también que justifiquen de alguna forma el uso en este tipo de patologías, donde en neuralgias posherpéticas no hay nada mucho que hacer, o sea, son muy pocas las alternativas terapéuticas que permiten disminuir el dolor, porque es un dolor bastante desagradable. Yo lo he visto en pacientes, además en neuralgias post-quimioterapia también, sin duda que ahí generan un gran
dolor y la he probado particularmente en ese tipo de pacientes y han dado bastante bien los resultados. Obviamente todo empírico nomás, sin evaluación, pero muy similar a lo que habla la evidencia en relación a este tipo de alternativas terapéuticas. Y como bien decía el profesor, lamentablemente han sido injustamente relegadas por un tema de desconocimiento también de parte de los colegas, por un tema de miedo, por el tema del componente galvánico, pero siempre que hemos dicho y hemos apelado a este curso durante todo este semestre, más allá de aprenderse parámetros y aprenderse valores, nos interesaría mucho que pudieran ir conformando criterios donde pudieran ir seleccionando la mejor alternativa terapéutica. No hay receta de cocinas, incluso para una patología u otra, o sea, cada patología y cada paciente es un mundo y va a responder de distintas formas, de distintas corrientes. Entonces, y esto aplica en general en la kinesiología, o sea, usted con su componente placebo también que tiene que lidiar y tiene que trabajar versus lo que efectivamente está haciendo, particularmente en algunas otras disciplinas que no tienen evidencia científica de calidad, como por ejemplo la terapia manual, la quiropraxia, la osteopatía, que todavía falta harta investigación en ese aspecto. ¿Ya? Profesor, algo que agregar? Si jóvenes hay alguna duda, consulta. Como ya les mencioné, hay que entender un poco, quizá volver a hablar un poquito del contexto. Estamos hablando de tanto las corrientes dinámicas como las corrientes de Travers, son de las primeras corrientes identificadas y descritas en la literatura para efectos de analgesia, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hubo un tiempo en que fueron muy utilizadas porque eran la alternativa terapéutica, claro, con los avances tanto de la tecnología como del conocimiento, nos fuimos dando cuenta que probablemente con menos duraciones de fase disminuía el componente galvánico y podía obtener también resultados bastante adecuados a lo que nosotros estábamos buscando, a los objetivos que se planteaban. Entonces, en ese sentido, entendiendo este contexto, que las corrientes de dinámica y las corrientes de Travers son muy antiguas, ya en el mundo de la electroterapia, aún mantienen vigencia en distintas patologías, como bien mencionaba, por ejemplo, Travers, en lo que tiene que ver con espondilopatía, en patologías osteoarticulares degenerativas, particularmente de columna. En columna anda muy bien Travers, y las corrientes dinámicas, como por ejemplo en estas neuralgias postherpéticas, neuralgias trigeminales, neuralgias post-tratamiento de quimioterapia, también han tenido muy buen resultado hasta el día de hoy. Entonces, entendiendo esto, vayamos generando y dentro de esta cajita de herramientas, si alguna vez le toca ver una neuralgia postherpética, neuralgia trigeminal, tenga esta alternativa a mano, va a andar muy bien, le va a servir mucho. Y de la misma forma, por ejemplo, es muy común las espondilopatías, espondiloartrosis, aplique Travers, va a ver que va a tener muy buenos resultados. No apliquemos a beta en dolores crónicos, por favor, en dolores de baja actualidad. No sirve la beta, o sea, por favor evitemos el sobreuso y el abuso del TENS convencional. No todo es TENS convencional, y aunque ustedes lo van a ver probablemente cuando vayan a los campos clínicos, que puede hacer que se aplique usted, siempre ahí vaya un paso más allá, ofreciendo distintas alternativas, pero con conocimiento. Por eso necesitamos alumnos criteriosos, no alumnos que aprendan de memoria esta cuestión. Ya, dicho esto, y si no hay consulta, Doctor, profesor, por favor, adelante. sí, no quería hacer alguna cosa, también decir alguna cosa respecto a esto, que es de tipo técnico. Es fácil que yo con las monofásicas pueda encontrar contracciones musculares. ¿Por qué? Se describe en todo caso. Le pregunto a los alumnos, ¿por qué? A los que están despiertos. Por, por el hecho de que tiene 50 Hz y 50 Hz nos duele, y siempre recordar las contracciones del tétanos, ¿no es cierto? Frecuencias tetánicas, 50 Hz, como vamos a ver en la clase de corriente excitomotora. Es fácil encontrar contracciones musculares, pero la idea aquí no es producir contracciones musculares, sino que evidentemente que en la amplitud, cuando demos la intensidad de la corriente y le preguntemos al paciente la sensación, la idea es esa, y que no se mezclen las dos cosas, contracción con... para eso tenemos contracción con analgesia, para eso tenemos las corrientes
de entrenamiento muscular que tienen una fase más tolerable de 200 microsegundos. Y no esta que tienen 10 milisegundos, ¿ya? Eso es importante ratificar respecto a las contracciones musculares que pueden obtenerse con este tipo de corriente. Perfecto. Hay otro tipo de corrientes diadinámicas también que no son muy usadas normalmente, que se conoce con el nombre ritmo sincopado, pero no es el caso aquí intervenir más en ella, porque es una forma también de modular en el tiempo las corrientes diadinámicas. Eso es, profesor. Eso. Entonces, jóvenes, contarles que el test que va este lunes de 9 a 12 va a entrar todo lo que es corrientes interferenciales más la que vimos hoy día, corrientes dinámicas y TRAVERS para el próximo lunes, ¿ya? Y ya la próxima semana partimos con las corrientes excitomotoras, que es un tema que a mí me gusta mucho, así que vamos a hablar también de eso, ¿ya? Así que... Las clases están subidas sincrónicamente exacto. para que las revisen, las escuchen. Está todo el material, vayan revisando los videitos de la configuración de las máquinas, porque además eso ayuda, más allá de que obviamente eso es netamente práctico, pero también ayuda a ir recordando el tema de algunos parámetros que tenemos que ir considerando. ¿Ya? Así que, jóvenes, que tengan un muy buen día, muy buena tarde y muy buen resto de semana. Ánimo con lo que se viene. Y nos vemos la próxima semana. Vamos corroborando, sí, por favor. Vamos corroborando. Nos vemos la próxima semana, miércoles 16, en la misma hora, mismo canal. Así que, profesor, encantado una vez más de compartir esta jornada. Nos vemos. Que esté muy bien. Igualmente usted. Chao, chao. Y ustedes también, muchachos. Felicidades.